La figura de la revocatoria de mandato presidencial es una figura que se necesita aquí en Panamá con extrema urgencia. ¿Y por qué es urgente? Es urgente porque esa figura le da un freno al abuso, un freno a la arbitrariedad de cualquier presidente, del actual en este periodo, cualquier presidente. La figura de revocatoria de mandato, cuando estudiamos Principios de Ciencias Políticas del doctor César Quintero, él planteaba que dentro de las instituciones de la democracia semidirecta existe la figura de la revocatoria de mandato presidencial, la iniciativa ciudadana, el referéndum y el plebiscito. Son instituciones de toda democracia. Entonces aquí en Panamá no existe en la constitución política la figura de la revocatoria de mandato presidencial. La constitución de Panamá contempla 328 artículos. Y si usted revisa artículo a artículo, se dará cuenta de que no existe dicha figura tan importantísima aquí en Panamá. De ahí el por qué nosotros queremos incorporar la figura a través de una constituyente paralela que permite, a través de una convocatoria, hacer cambio total de la constitución, y dentro de los cambios totales que queremos, la figura emblemática nuestra es la figura de la revocatoria de mandato presidencial. Sacar del poder de la mano del presidente y poder revocarle el mandato. Si el pueblo lo elige, el pueblo tiene que tener el poder de poder sacarlo ante el incumplimiento y ante cualquier otro tipo de situación. Esta figura de la revocatoria de mandato, sin embargo, existe en el caso de los diputados. El artículo 151 de la Constitución Política permite la revocatoria de mandato del diputado, sea por partido o sea por libre postulación. Cuando vemos la revocatoria de mandato del diputado por partido, esto está regulado incluso en el Código Electoral, en el artículo 488 al 491. Que enseña el procedimiento de la revocatoria de mandato del diputado electo por partido, ¿verdad? Y también existe la revocatoria de mandato del diputado electo por libre postulación, que permite a los electores del circuito, ¿verdad?, revocarle el mandato. Y está regulado incluso en el artículo 492 al 497 del Código Electoral. Enseña todo el procedimiento. Y tal como contemplaba el 151, te habla de la revocatoria de mandato del diputado por partido o por libre postulación. Y el Código Electoral lo desarrolla. Sin embargo, el presidenciable o el mandato presidencial no está regulado. Cuando vemos la figura de la revocatoria de mandato del alcalde y del vicealcalde, constitucionalmente no está regulado en ninguna norma de la Constitución política nuestra, pero sin embargo sí está desarrollado a través de lo que es el Código Electoral. El Código Electoral contempla la figura de la revocatoria de mandato en el artículo 508, incluso cuando revisamos el 498 al 508, regula el procedimiento de cómo revocar la figura del mandato del alcalde. También vemos en el caso de la revocatoria de mandato del representante de corregimiento, puede ser revocado incluso a través de lo contemplado en el artículo 227 de la Constitución Política, numeral 3, que permite una de las causales, la revocatoria de mandato del representante de corregimiento, sea por partido político o sea por libre postulación, ¿verdad? Se permite la figura de revocatoria de mandato de lo que es el representante de corregimiento. Y te habla en el 237 la forma como se eligen los concejales. ¿A qué quiero llegar? Si bien es cierto, es de suma urgencia e importancia la revocatoria de mandato presidencial, ¿verdad? Y nosotros presentamos una iniciativa ciudadana
a nivel de la Asamblea para que se incorporara dicha figura de revocatoria de mandato presidencial. Sin embargo, la Asamblea no pasó el filtro, no lo prohijaron. Asesoría legal señaló de que no había viabilidad en virtud de que no existía una norma constitucional que contemplaba la figura de la revocatoria de mandato presidencial. Y sin embargo, cuando revisamos la Constitución, veíamos que en el caso del alcalde tampoco existe una norma constitucional que hable de la revocatoria de mandato del alcalde. Y sin embargo, sí lo desarrollaron a nivel de lo que es el Código Electoral, cuando vemos el 508, ¿verdad? Del Código Electoral. Entonces, veíamos una especie de incongruencia, ¿verdad? Pero somos del criterio de que esta figura tiene que ser incorporada a través de ¿qué? De una convocatoria, una asamblea constituyente paralela. De ahí la importancia de recoger las 600.000 firmas para hacer la convocatoria y poder incorporar esta figura jurídica que permita revocarle el mandato a cualquier presidente. Pero necesitamos tener esa figura jurídica que nos permita a nosotros incluso sacar a Molino en este periodo, que es la figura de la revocatoria de mandato presidencial. Así que creemos nosotros de que este es un instrumento que frena cualquier abuso, como dijimos anteriormente, de cualquier presidente. Este es un instrumento democrático. Esto no es un golpe de Estado, esto es un instrumento democrático que permite sacar a una persona que se ha nombrado, ¿verdad? Así como hay causales de despido, asimismo hay un procedimiento a través del cual se puede sacar un presidente a través de la figura que estamos incorporando nosotros de revocatoria de mandato presidencial. Lo que sí, nuestra Constitución política contempla en su artículo 191 la forma de destituir e inhabilitar un presidente, que son figuras totalmente diferentes, ¿verdad? Y que guarda relación con el artículo 160 de la Constitución política, el cual le da funciones judiciales a la Asamblea Nacional para judicializar, procesar a un presidente e inhabilitarlo y destituirlo. Pero ¿qué ocurre aquí en Panamá? Las denuncias presentadas a nivel de la Asamblea son archivadas por razones políticas, ¿verdad? Ha habido excelentes abogados que hemos presentado denuncias penales con prueba idónea, ¿verdad? A nivel de la Asamblea de Diputados en contra de este presidente, y hemos visto de que se han archivado. Entonces comprendemos la influencia que tiene el Ejecutivo en lo que es la Asamblea de Diputados y que lleva a todas estas denuncias que sean archivadas. Entonces necesitamos tener otro instrumento, que es la figura de la revocatoria de mandato presidencial, que nos va a permitir a nosotros, a través de una convocatoria, ya no tenemos que ir al Ejecutivo, ya no tenemos que ir a la Asamblea de Diputados, no tenemos que ir a la Corte Suprema. Lo que tenemos que hacer es conseguir las firmas, hacer la convocatoria y quitarle el poder al presidente, y ese poder nos permite a nosotros revocarle el mandato a través de las 600.000 firmas, que va a ser un cambio constitucional, e incorporar la figura de la revocatoria de mandato presidencial. Así que, pueblo panameño, a la carga con esta figura.